Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que nos escuchan por este medio del Facebook. Estamos en un discipulado que hacemos a través de la línea, ¿verdad? Del Facebook. Y estamos enviando esta enseñanza a nuestros hermanos de la congregación de Ministerios Viva la Familia porque estamos llevando estudios discipulados. Entonces, en caso de que usted se anime, ¿verdad?, a aprender, a conocer más de la palabra del Señor, pues está a su disposición esta transmisión. Dios le bendiga a todos. Hoy estamos presentando un segundo tema que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Y estamos hablando de los dones de inspiración. Entonces, el don al cual vamos a referirnos este día es el don de interpretación de lenguas. El profeta Daniel en el capítulo 2, verso 27 dijo que en los asuntos espirituales no hay quien humanamente pueda revelar los asuntos de Dios para la humanidad, sino solo aquellos que por su misericordia han sido llamados y han creído para alcanzar esta dimensión y hacer manifiestas las revelaciones, las intenciones, los propósitos, las instrucciones o las exhortaciones y consolaciones, entre otras, que son enviadas a la iglesia. Fíjese qué importante es que nosotros entendamos, ¿verdad?, que en los asuntos espirituales la sabiduría humana no alcanza para entender todos los misterios o lo que el Señor quiere manifestar a la iglesia. Por lo tanto, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que esto es por la misericordia de Dios, que no es porque lo merezcamos, no es porque hemos orado demasiado o hemos ayunado mucho para recibir un don. Los dones son eso, precisamente, son regalos que han sido dados por la misericordia de Dios a quienes han sido llamados y a quienes han creído para alcanzar esa dimensión. Entonces, a través de la interpretación de lenguas, el Señor trae revelaciones, el Señor expresa cuáles son sus intenciones, cuáles son sus propósitos, cuáles son las instrucciones que Él le da a la iglesia, ¿verdad? Cuáles son las exhortaciones, incluso los consejos o algunas palabras de consolación que son enviadas a la iglesia. La palabra interpretación en Primera de Corintios capítulo 12 verso 10 se deriva del griego hermeneia y también de la palabra hermeneuo. Esa palabra hermeneia y hermeneuo significan explicar, interpretar, aclarar en un lenguaje conocido el significado de las palabras que se dicen en un lenguaje diferente. Para los hermanos que tienen, ¿verdad?, el diccionario Strong, se encuentra en el numeral 2058 y en el numeral 2059. Esto nos indica, pues, que quien tiene este don, el don de interpretación de lenguas, puede explicar el significado de un mensaje dado en lenguas, pero lo va a interpretar al idioma que nosotros hablamos para que sea comprensible y toda la congregación entienda el mensaje que Dios quiere entregar en ese momento. Por otra parte, la palabra lengua se traduce del griego glosa, que es un término de afinidad incierta y se refiere a una lengua, específicamente una lengua que no se adquiere naturalmente, ¿sí?, sino que es una lengua que se adquiere sobrenaturalmente. Entonces, esa palabra del griego glosa se encuentra en el numeral G1100 en el diccionario Strong. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, las lenguas idiomáticas, ¿verdad? Los idiomas se aprenden en el seno familiar, se aprenden en la cultura, se aprenden en una institución educativa y fíjense que representan un medio de comunicación en las diferentes sociedades.
Eso es los idiomas, las lenguas. Sin embargo, en lo espiritual, hablando de las lenguas que reciben los creyentes, en lo espiritual están las lenguas que son dadas a un cristiano como una señal. Entonces las lenguas son una señal, tal como está escrito en Marcos 16:17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, dice. Entonces, ese hablar en nuevas lenguas son lenguas dadas como una señal. Estas lenguas no son adquiridas naturalmente ni intelectualmente, no se aprenden. Tampoco son esas lenguas que, ¿verdad? Imitadas. Estas lenguas son para un oficio distinto al de las lenguas idiomáticas, porque son dadas para la debida comunicación. Fíjese para qué el Señor da las lenguas. Las da para la debida comunicación entre el ambiente espiritual invisible y el medio natural visible. Es decir, que la interpretación de lenguas viene a ser como un puente entre el lenguaje o el ambiente espiritual que no vemos, ¿verdad? Y con nosotros en el que nos movemos en el medio natural. En este caso, pues, al referirnos a la interpretación, hermanos, no nos referimos a una traducción o una transcripción literal, sino a una especie de paráfrasis dada por el Espíritu Santo. Recordemos que la interpretación de lenguas es un don de inspiración. Entonces, de igual manera, al referirnos al don de interpretación de lenguas, es prioritario e importante comprender que no nos estamos refiriendo a las lenguas idiomáticas y por consiguiente, la interpretación de lenguas es un don impartido al cristiano para la edificación de la iglesia. Es decir, que la interpretación de lenguas es para que usted, hermano, hermana, pueda crecer. Si el Señor le da este don de interpretar las lenguas que se hablan en la iglesia, usted debe transmitir ese mensaje porque va a ayudar, va a crecer a algún hermano, va a ayudar a madurar a la iglesia. Entonces, es importante la interpretación de lenguas en la congregación. Y esta interpretación de lenguas surge de la comunión que tiene la persona con Dios. Es importante mantener una comunión con el Espíritu de Dios, con el Señor Jesucristo, para que podamos, pues, captar la señal, por decirlo como una ilustración, la señal del Espíritu Santo, ¿verdad? Y podamos captar y entender y poder interpretar aquellas lenguas que el Señor está poniendo en algunos hermanos y que tal vez sea un mensaje para la congregación, pero si no hay intérprete, pues aquellas lenguas quedan sin fruto. Entonces, es importante, ¿verdad?, que exista el don de interpretación de lenguas. Y como pastor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro sobre tu vida habilitación para que puedas entender de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, las lenguas que se hablan en la congregación, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, decíamos que la interpretación de lenguas es un don impartido al cristiano para edificar la iglesia y que surge de la comunión, como función específica del espíritu del hombre al conocer lo que el Espíritu Santo está transmitiendo a través del alma y al cuerpo, para que se haga audible al medio presente. A ver, esto significa pues que el Espíritu Santo imparte, o sea, alguien está hablando en lenguas, Dios está dando un mensaje por medio de su Espíritu Santo. Está impartiendo, pues. Entonces, el espíritu del hombre entiende y conoce lo que el Espíritu Santo está hablando.
El alma, nuestro corazón, nuestra mente, entonces entiende lo que el Espíritu de Dios está diciendo y el cuerpo exterioriza en forma audible y a través de los sentidos, dado por hecho que se conocen las funciones del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, aquí es importante entender esto. El Espíritu Santo, pues, imparte las lenguas, pero el Espíritu Santo también imparte la interpretación de lenguas. Entonces, el espíritu del hombre, recordemos que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo habla al espíritu del hombre y le hace saber qué es lo que está hablando la persona en lenguas. Le hace entender, conocer. Entonces, la voluntad, la mente, el corazón entiende lo que está hablando aquella persona y entonces el cuerpo, ¿verdad? Exterioriza audiblemente aquel mensaje. De esa manera es como se va manifestando tanto el hablar en lenguas como la interpretación de lenguas. Recuerde, es muy importante entender que esto es por inspiración. Llega el momento en que el Espíritu Santo te inspira y te está revelando a tu espíritu lo que aquella persona está diciendo. La interpretación de lenguas que el apóstol Pablo menciona no es un asunto de aprendizaje racional, sino la manifestación de algo espiritual, de donde cada uno de los dones se complementan para alcanzar un propósito. Es decir, alguien habla en lenguas y Dios le dio, ¿verdad?, diversos géneros de lenguas. Entonces, esas lenguas necesitan interpretarse y entonces se complementan con el don de interpretación de lenguas. Y entonces, cuando, cuando esto sucede, se alcanza el propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificar. En este caso, ¿verdad? A veces deja al descubierto la condición interna de una persona, tal vez sin decir el nombre, o las personas a quienes está dirigido. Pero aquí hay algo importante que hay que puntualizar y hay que subrayar. El Espíritu Santo no tiene nunca la intención de juzgar o condenar a alguien. Entonces, cuando decimos que esa manifestación espiritual es para un propósito, es para edificar, es para consolar, es para exhortar. Deja al descubierto, hermanos míos, deja al descubierto la condición interna de la persona, pero para la persona misma o para las personas. Pero no, ¿verdad? En público, ahí en la congregación, la hermana fulana de tal está en pecado porque es así o es allá. No, 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 no. Eso ya no es el propósito, ya no cumple el propósito de edificar o de consolar o de exhortar. Aquí la intención no es juzgar ni es condenar, sino es para rescatarlos de alguna condición en la que estén viviendo y darles la oportunidad de conocer a Dios. Eso es importantísimo que lo entendamos, porque de lo contrario, ¿verdad? Estaremos, en lugar de edificar, estaremos dañando la congregación o la iglesia. Por eso dice la Escritura. Fíjense cómo dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 14, verso 23 al 25. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Fíjese qué interesante, qué importante es. Y aquí la Biblia habla de profecía,
Pero es que resulta que acabamos de hablar que los dones se complementan. El don de diversos géneros de lengua más el don de interpretación de lenguas es igual a profecía. ¿Sí? Entonces, es importante que la iglesia pueda desarrollar estos dones maravillosos, sobrenaturales que vienen de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Para que la iglesia sea edificada espiritualmente, pueda crecer espiritualmente, pero no solamente ser edificada, sino también consolada. Porque a veces la gente viene cargada a la iglesia y necesita una palabra de parte de Dios. Y entonces en la manifestación de los dones del Espíritu hay consolación. Pero también, ¿verdad? Alguien estará caminando erradamente y necesita ser exhortado o aconsejado, porque hay que hacer la diferencia entre regañar y exhortar. Regañar pues es reprender y también es bíblico, pero eso se hace a solas. Exhortar, aconsejar puede darse en una reunión y que el Espíritu Santo dé una palabra, ¿verdad? En este caso, por medio de la interpretación de lenguas o en profecías, para exhortar, para aconsejar. Entonces, esto es importante porque de esa manera los secretos del corazón de la gente quedan al descubierto para ellos. Y entonces esa persona se va a postrar y va a adorar a Dios y va a decir verdaderamente que aquí se mueve la presencia de Dios. Estos no están locos. Lo que están haciendo está tremendo. Dios está haciendo cosas maravillosas en su iglesia. Así que hermana, hermano, yo te invito a que, ¿verdad? Le pidas al Señor, si estás en orden, le pidas al Señor que Él te dé el don de diversos géneros de lengua, el don de interpretación de lenguas o el don de profecías, hasta donde vamos ahorita, ¿verdad? Sin la interpretación de lenguas, el entendimiento personal queda sin fruto. O sea, de nada valdría que alguien hable y hable y hable en lenguas. Si no hay nadie que la interprete, entonces la iglesia no es edificada. La iglesia queda sin entender. Por eso dice Primera de Corintios, capítulo 14, verso 13 y 14. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Usted habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretarla. Mire qué interesante, hermano, y qué claro es el Señor, que si nosotros hablamos en lenguas, hermano, digámosle, Señor, por favor, yo quiero entender lo que estoy hablando. Dice el apóstol Pablo, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Mi espíritu está hablando con Dios directamente, pero mi entendimiento, mi alma, queda sin fruto. Entonces, lo que se requiere es que se hablen lenguas, pero también que se entienda, que yo pueda entenderlo para mi edificación. Y si la voy a interpretar y la voy a decir a nivel congregacional, entonces voy a edificar a otros. Por esta razón es que debe haber un orden en cuanto a la manera de proceder en la congregación cuando se manifiesta el don de lenguas y su consecuente interpretación. Es decir, en una iglesia hay un derramamiento, vamos, hay un mover del Espíritu Santo y entonces empiezan a hablar en lenguas varias personas al mismo tiempo. Ahí no es que no sea Dios, ahí lo que hace falta es poner orden, hace falta enseñanza, hace falta explicarle a la iglesia los dones, cómo funcionan y cuál es el orden de los dones del Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 26 al 28, nos dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo,
enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Y aquí yo me voy a parar un momento para decirle, mire, que todo se haga para edificación, que no se haga para ostentar, que no se haga para alzarse el cuello y pensar que es más espiritual que otros. No, 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 porque entonces eso ya no cumple con el propósito de Dios, ni es el Espíritu Santo, pues, el que está haciendo sentir a esa persona de esa manera, sino que ya ahí es su propio envanecimiento, su alma, ¿verdad? Su deseo de ser reconocido. Pero aquí dice la Biblia, pues, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, mire cómo dice, que hablen dos o a lo más tres y por turno. Ok, alguien está hablando en lenguas, que hable en lenguas. El otro hermano lo escuchó que está hablando en lenguas, calle, baje su voz y espere. Esta persona, la primera, habla en lenguas y si hay alguien que interprete, entonces el intérprete va a hablar. Luego, si hay otra persona que tiene otro mensaje en lenguas, habla y el otro se calla para que entonces haya una interpretación. Lo voy a leer pues como lo dice la Biblia. Si alguno habla en lenguas, que hable, que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, ¿qué dice la Biblia? Que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. A ver, eso es importante, hermanos, entenderlo. Si no, si tú estás consciente, mire, cuando alguien habla en lenguas, cuando alguien está hablando en lenguas o está participando de un don espiritual, la persona no queda inconsciente, eso es importante entenderlo. La persona no queda en un estado inconsciente, ¿verdad? Y está hablando en lenguas y no sabe lo que está haciendo. No, no, la persona está consciente porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo no deja inconsciente a una persona cuando está hablando en lenguas. Y el que interpreta tampoco está inconsciente, está consciente de lo que está haciendo. Entonces, el espíritu está sujeto a la persona que está en la que se está manifestando el don. Por lo tanto, por eso dice, pues, si hay uno o dos o tres, deben hacerlo por turno, porque ellos tienen el control en ese momento del don, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces, la persona que tiene el don de diversos géneros de lenguas tiene también el don de interpretación de lenguas. Entonces, esa persona empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Y discúlpeme si pongo este ejemplo, empieza la, por decir así, y empieza a hablar en lenguas, entonces, y luego dice, así dice el Señor. Ahí habló en lenguas y está interpretando la misma persona. Entonces, yo creo que eso está claro, ¿verdad? Entonces, hermanos, considerando que la manifestación de los dones del Espíritu Santo es continua y disponible para todos, fíjese bien, la manifestación de los dones del Espíritu Santo no ha cesado, no se ha terminado, está vigente. Y sabe lo maravilloso de esto es que está disponible para todos nosotros, es para todo creyente. No importa su denominación. Pero en este caso, ¿verdad? Como yo me estoy refiriendo a la iglesia, Ministerios Viva la Familia, a la congregación, hermanos, es para todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que han dado el paso, ¿verdad? De tener una comunión con el Señor. Así que no tenga temor ni tenga miedo de que el Espíritu Santo se manifieste a través de usted. El Espíritu Santo no le va a dejar inconsciente, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a manifestar en usted si usted lo permite.
Así que está disponible para usted. Y es indispensable, hermanos míos, es indispensable que también sea anhelada por la iglesia actual. Es necesario que la iglesia actual, yo creo que Dios va a traer un avivamiento, un despertamiento poderoso en estas áreas también, porque la iglesia debe anhelar los dones espirituales. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Así como a la iglesia primitiva, a la iglesia del principio, para ellos era algo necesario. Recordemos que estos dones del Espíritu Santo son regalos que el Espíritu de Dios le da a la novia del Cordero, a la que se va a casar. Entonces, por eso dice Primera de Corintios 12:31, mas desead ardientemente los mejores dones. Es necesario desearlos. Entonces necesitamos nosotros avanzar en este sentido, hermanos, porque ya explicábamos la semana pasada en la primera parte de los dones del Espíritu Santo, que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo es cuando recibimos el beneficio de los dones del Espíritu. Entonces, es importante pues que se manifieste en la iglesia estos dones. Son regalos inmerecidos. Son regalos que nosotros recibimos de parte de Dios y que son dados a la iglesia para su crecimiento. Entonces, para que la iglesia llegue a ser una iglesia madura. Entonces, hermanos, de esta manera, ¿verdad? Estamos concluyendo con este tema de los dones del Espíritu Santo, que en esta ocasión estuvimos hablando de la interpretación de lenguas. Entonces usted puede seguirlo escuchando, ¿verdad? Después de terminar con este tema. Dios me los bendiga a todos y esperamos que haya sido de gran bendición y de edificación para su vida.